Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales recibe informe trimestral sobre la situación en la frontera norte. Este martes el Pleno de la Asamblea sesionará para conformar la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Consejo de Administración Legislativa y los jefes de bancada continúan definiendo agenda legislativa. Presidenta de la Asamblea Nacional concluyó su agenda en la provincia de Chimborazo. La situación en la frontera y el juicio al fiscal son temas que serán tratados en esta semana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 23 de abril de 2018. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la revisión de la información. En breves minutos, los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, junto con los jefes de las distintas bancadas políticas, se reunirán para definir las prioridades dentro de la Agenda de Trabajo 2018-2019. Lorena Espinosa sigue de cerca esta cobertura y nos tiene un informe. Adelante, Lorena. Gracias, buenas tardes. Desde aproximadamente las 4:30 de la tarde, el Consejo de Administración Legislativa se mantiene reunido, según entendemos, para conocer y calificar varios proyectos de ley que a su vez luego serán remitidos a las diferentes comisiones para su respectivo tratamiento. También tenemos entendido que en pocos minutos más el mismo Consejo de Administración Legislativa, CAL, se reúne con los jefes de bancadas para, entre otros temas, definir la agenda legislativa de este año. Nosotros estamos aquí expectantes de los anuncios y el pronunciamiento de los legisladores sobre los temas que se traten en esta reunión y volveremos con ustedes así la noticia lo amerita. Gracias, Lorena. Estaremos pendientes entonces de la información que se genere en la sala de sesiones del despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, donde se lleva a cabo esta reunión, y más adelante también la reunión con los jefes de las distintas bancadas legislativas representadas en la Asamblea Nacional. Siguiendo con las noticias, el ministro del Interior, César Navas, manifestó que no ha existido comunicación reciente con alias Guacho. Por ende, se desconoce el estado de salud de los compatriotas secuestrados días atrás. Aseguró que la cooperación con Colombia continúa en pos de capturar al líder del Frente, Oliver Sinisterra. El ministro del Interior, César Navas, manifestó que no han prosperado las negociaciones para traer los cuerpos de los periodistas asesinados en Colombia, tampoco para liberar a los ciudadanos secuestrados. Sí, se lo confirmo en este momento. Están en el territorio colombiano. Se refirió también a las acciones ejecutadas por la policía en contra del narcotráfico. A través de las unidades de inteligencia antinarcóticos se pudo determinar la ubicación. Tenían 1.8 toneladas de cocaína almacenadas y se realizó una operación importante por parte de antinarcóticos. Para que tengan una idea, esa droga colocada en el mercado norteamericano son $50 millones. Sobre el plazo otorgado por el presidente Lenín Moreno para la captura de alias Guacho, señaló que se sigue trabajando con Colombia para lograr. A Guacho no lo estamos buscando hace una semana, a Guacho lo estamos buscando o lo queremos capturar desde meses atrás. Colombia tiene más de 6 meses buscando el Guacho y no bajaremos los brazos hasta encontrarlo. Dijo que se lucha también contra otros grupos delictivos. Las Guacho, como 11 organizaciones más, se estima que están operando en territorio colombiano, estos grupos armados organizados residuales, estos delincuentes, esta narcodelincuencia, son 11 grupos más al menos. Culminó asegurando que la cooperación con Colombia se ha reforzado para erradicar a organizaciones narcodelictivas. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales recibe a los ministros del sector seguridad del Gobierno Nacional. La mesa legislativa analiza el informe trimestral sobre la situación en la frontera norte. Ricardo Bravo nos tiene los detalles. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Por más de 2 horas y 30 minutos se reúne la Comisión de Relaciones Internacionales a puerta cerrada, conjuntamente con el ministro del Interior, César Navas, también con el ministro de Defensa,
Patricio Zambrano, también las autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría de Inteligencia. Como vemos en imágenes, ellos fueron recibidos por la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Doris Solís, y por algunos de los legisladores. La cita, reiteramos, se cumple a puerta cerrada, pero hace pocos minutos el ministro del Interior, César Navas, entregó varias declaraciones. Entre ellas hizo mención al plazo de 10 días que entregó el presidente de la República para que Huacho, o por lo menos que las autoridades puedan detener a quien lideraría el Frente Oliver Sinisterra. Huacho es un objetivo, un blanco de alto valor para Colombia y para Ecuador. No de hace 8 o 7 días, lo hemos establecido así desde el inicio desde que pudimos identificar a esta organización delictiva. Colombia lo lleva siguiendo más de 6 meses, está con un plan de recompensas hace algunos meses atrás, igual el Ecuador. Yo lo que le puedo decir es que el esfuerzo de nuestra Policía Nacional, el esfuerzo de nuestros soldados en la frontera va a continuar igual, o sea, continúa permanentemente en protección y en el cumplimiento de su misión constitucional. O sea, el tiempo que nos ha establecido el señor presidente, bueno, el señor presidente de tomar ciertas decisiones, pero el incentivo no es un tiempo, para nosotros el incentivo es nuestro compromiso con la ciudadanía. La disposición de nuestro cargo está a órdenes del presidente desde el día que entramos, el día 25 de mayo. 24 nos posicionamos en la tarde, desde el día 25 están nuestros cargos a disposición del presidente. Él sabrá evaluar el trabajo que hemos realizado en la cartera de Estado. Reiteramos, la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales se cumple a puerta cerrada. A esta reunión no asistió la canciller de nuestro país, María Fernanda Espinosa. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte desde la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Entrevista. Y hoy en nuestro segmento de entrevista nos acompaña ya el asambleísta Fafo Gavilanes. Fafo Gavilanes, asambleísta por Bolívar por el Movimiento Alianza País Partido Socialista, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Asambleísta Gavilanes, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchas gracias. Veíamos en un reporte hace pocos segundos que la Comisión de Relaciones Internacionales, de la cual usted es parte, ha recibido en esta jornada a las autoridades del Frente de Seguridad, esto como parte del informe trimestral que deben rendir a esta mesa parlamentaria. Bueno, sí, por supuesto, como la Constitución y la Ley de la Función Legislativa así lo establece, cada 3 meses vienen a informar el ministro de Defensa, del Interior, Secretaría de Riesgos y Cancillería en una sesión reservada con la finalidad de analizar todas las debilidades y toda la situación actual que tienen sus diferentes instituciones, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, de igual manera Secretaría de Riesgos y Cancillería. Esto nos permite a la Comisión hacer realmente un balance y apoyar, porque nuestro objetivo realmente es apoyar en función de lo que amerita las necesidades actuales. Justamente, asambleísta, la presencia hoy de los ministros se da a propósito de una coyuntura muy puntual y es lo que ocurre en la zona de frontera, la situación en la frontera norte con Colombia. Y hoy escuchábamos al ministro César Navas que daba cuenta respecto de que no se tiene información sobre la pareja de ciudadanos ecuatorianos que fue secuestrada días atrás. Efectivamente, así lo ha manifestado de una manera pública, lo cual nosotros hemos pedido todos los informes necesarios, todas las actividades que se vienen desarrollando en la frontera. Sí, hay que dejar muy claro que este problema es un problema de Colombia. Pedimos, exigimos al gobierno de Colombia no abandonar su frontera. El Ecuador está haciendo todo el esfuerzo necesario para mantenerla custodiada, para dar seguridad a nuestros habitantes, pero sin embargo de aquello nos estamos involucrando en un problema que no es nuestro, por lo cual volvemos a hacer el llamado al gobierno colombiano para, si bien es cierto, hacer un trabajo en equipo, pero realmente el problema es de ustedes, hermanos colombianos. Veíamos que la canciller de la República no acudió a este llamado. ¿Cómo procederá la comisión para contar con su presencia?
Bueno, realmente hubo la justificación necesaria. El día de mañana posiblemente sea la continuidad de esta sesión en la cual se recibirá a la señora canciller y de igual manera se escuchará todas las acciones, todas las omisiones de pronto que se han desarrollado en Cancillería, no solo en este evento, sino realmente en el evento internacional de lo que al Ecuador le corresponde. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales se mantiene en esta sesión permanente como había dispuesto el Consejo de Administración Legislativa. Bueno, esta fue una nueva sesión. La anterior sesión esta ya es una sesión reservada, trimestral, entonces en la cual nosotros vamos a seguir trabajando. Lógicamente, la sesión anterior será una continuidad de lo que el CAL dispuso, pero esta sesión, la de hoy, es una sesión ya ordinaria que fue convocada por la señora presidenta. El día de mañana, asambleísta, está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional debata esta propuesta que había sido presentada en el sentido de conformar una comisión ocasional que tramite puntualmente el tema de la situación en la frontera. Nos parece muy interesante, nosotros apoyamos la decisión, la propuesta. Está conformada o será conformada, tengo entendido, por primera instancia de compañeros asambleístas de la frontera, quien más que conocen la realidad de las hermanas provincias, lo cual nosotros apoyaremos. Sin embargo, nos ponemos a las órdenes para transmitir información de la que hemos recibido durante este casi año ya de funciones en la Comisión de Soberanía y Seguridad y hacer de pronto una transición porque básicamente se va a tratar la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. ¿Será un tema puntual que tramite justamente esta comisión ocasional? Tengo entendido que tienen un plazo de 90 días y lo cual nosotros como bloque de Alianza País y Aliados hemos ya propuesto, personalmente he sido el proponente de estas reformas a la ley, lo cual será necesario reunirnos por supuesto y nosotros apoyar con nuestro criterio para de esa manera escuchar, y eso hago un llamado a la ciudadanía, escuchar a todos los sectores sociales, escuchar a todos los expertos en seguridad que nos puedan dar algunos aditamentos a esta ley, lo cual será muy provechosa para que sea una ley realmente que se enmarque en los actuales momentos que el país lo necesita y con una visión de perspectiva de seguridad. Para finalizar, asambleísta, entonces, expectativas respecto de las distintas acciones que como Asamblea Nacional se están emprendiendo sobre este tema. Realmente ha habido una acción muy activa de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional ya tomó decisiones importantes y en nuestra comisión, como en toda, realmente la solidaridad se ha visto enmarcada en esta Asamblea Nacional, lo cual nos entristece, pero no podemos quedarnos ahí, sino más bien sustentar los argumentos para apoyar las decisiones de la señora presidenta de la Asamblea Nacional en función de una seguridad integral. Siempre en las propuestas que estamos analizando de la reforma a la Ley de Seguridad y del Estado es que exista una mayor coordinación entre los subsistemas de inteligencia para tener una información oportuna y tomar decisiones estratégicas. En función de eso, esta Asamblea, esta administración realmente ha tomado una posición muy activa y de manera inmediata, eficaz, no mañana, sino en el momento que se lo necesitaba. Atentos entonces a estas acciones que se siguen emprendiendo desde la legislatura. Asambleísta Gavilanes, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, gracias al país. El asambleísta Fafo Gavilanes, integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, analizando la coyuntura, así como también esta sesión que ha mantenido esta mesa parlamentaria. Vamos ahora con Lorena Espinosa, quien nos tiene novedades respecto de la sesión que mantienen los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Lorena, te escuchamos. Gracias. Poco a poco empiezan ya a llegar cada uno de los representantes de las distintas bancadas para esta reunión que habíamos anunciado que mantendrán junto con el Consejo de Administración Legislativa. Ya me acompaña el asambleísta Roberto Gómez, representante del Movimiento Creo. Asambleísta, buenas tardes. El motivo de la reunión hoy para continuar puliendo ya esta agenda legislativa. ¿Cuáles son los parámetros que aún falta para definirla? Bueno, yo creo que es seguramente la última reunión que vamos a tener con respecto a este tema, o una de las últimas. Hemos tenido ya reuniones durante las últimas 4 semanas de manera permanente, tratando de afinar cuáles son los temas que en términos generales queremos que se traten en el Pleno de la Asamblea Nacional, evidentemente también cubriendo todas las necesidades de la ciudadanía en la forma de los proyectos de ley que han sido presentados por los asambleístas de la organización.
Desde el movimiento Creo, ¿cuáles son las propuestas que traen? Bueno, las tres principales en términos generales tienen que ver con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que va a ser tratada muy pronto, la derogatoria de la Ley de Comunicación y una reforma al COIP también que impida que exista la tabla de consumo de drogas. Esos tres grandes temas son los temas principales que en términos generales se trataron dentro de las ofertas que hicimos para poder llegar aquí a la Asamblea Nacional. Y luego pues hay muchísimos otros temas que tratar que implican más reformas al COIP, más reformas a otras leyes y el día de hoy deberíamos ya terminar de hablar sobre estas, una vez que nos hemos reunido inclusive con los presidentes de las distintas comisiones de la Asamblea Nacional. Asambleísta, su reacción tras este acuerdo que ha habido entre los diferentes jefes de bancadas, finalmente para construir juntos desde los diferentes partidos políticos una agenda que ustedes mismos han dicho responde a la ciudadanía. Bueno, lo que yo creo que es principalmente el deseo de que esta Asamblea Nacional recupere la institucionalidad y representatividad que requiere tener, pues yo creo que es una de las primeras cuestiones. Por un lado. Por otro lado, lo que hemos resuelto es que se debatan los temas, que salgan los temas relevantes. De ahí pues que en el debate pues se irán dando los resultados de una u otra forma. Nosotros creemos que tiene que ser en la medida de que los espacios de libertad y de decisión de los ciudadanos se amplíen y se restrinjan los del Estado. Esta agenda que aún no se la define, pero ya se escuchan los temas de interés por parte de los legisladores, ¿hasta cuándo deberá ya estar? ¿Cómo es el calendario que se establece en tratamiento, aprobada? ¿Cómo van a definir? Bueno, hay algunas leyes que deberían estar ya aprobadas en su totalidad una vez que termine estos próximos 12 meses, la etapa de los primeros 2 años. Hay otras que se va a establecer que se llegue hasta el primer debate. Hay otras que queremos que empiecen a tratarse en la comisión. Lo importante de todo esto es que esos tiempos van a estar de manera referencial, pero para cumplirse en una agenda y un cronograma que la ciudadanía va a poder exigir y que evidentemente va a estar también abierto a ciertos temas coyunturales que va a ser necesario también impulsar, que se van a ir dando conforme pasen los días. Muchísimas gracias al asambleísta Roberto Gómez, quien ya nos ha explicado cuál será la postura también y los temas que lleven como prioridad a la agenda legislativa por parte del movimiento Creo. También nos ha explicado que esta agenda que se construye aquí será para los próximos 12 meses, al menos que llegue al primer debate, como nos ha explicado el legislador. Eso es lo que les podemos informar hasta esta hora desde el Consejo de Administración Legislativa. Gracias, Lorena. Estaremos contigo si es que la información así lo amerita. Seguimos con más noticias. Este martes se conocerán los nombres de los integrantes de la Comisión Especial Ocasional de Seguridad Fronteriza, así como quién la presidirá. En el marco de la sesión del Pleno número 510, el primer debate de la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites también forma parte de la agenda. La creación de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza es urgente, considera el asambleísta Fabricio Villamar. En la sesión de Pleno 510 será el primer punto. Esta comisión que tiene que funcionar necesita trabajar sobre las reformas específicas a la normativa de relaciones internacionales de defensa y de seguridad. Eso es lo que se tiene que enfrentar urgentemente en estos días. Elio Peña considera que el general René Yandún es la persona ideal para presidir la comisión y señala que ellos deben investigar los secuestros de ecuatorianos, así como el asesinato de los 3 trabajadores de Diario El Comercio. Que tienen que actuar con la mayor responsabilidad realmente por la causa de los ecuatorianos y de la seguridad de los ecuatorianos que está tan amenazada por la frontera norte. Otro punto es el primer debate del proyecto de ley orgánica de optimización y eficiencia de trámites, que será beneficioso para ciudadanos y para el Estado, a criterio del legislador Franklin Samaniego. Principalmente con el fin de economizar en trámites y que se agilite, con esto dinamizar también algunos temas económicos y de gestión. Se propone también una resolución que condene la muerte por sicariato de la abogada Gavis Moreno de León, exdirectora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil. Elio Peña se refiere a este caso. Preocupados también detrás de esto que habrá, porque fue una muerte realmente sorprendente y sabemos que la administradora de la cárcel fue una excelente funcionaria. La sesión está prevista a las 12 horas de este martes. Clever Aranda, TVL Noticias.
Previamente, para este martes a las 10 de la mañana está convocada también la continuación de la sesión plenaria número 509, la conformación de una comisión ocasional que vigile el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, así como un proyecto de resolución en torno al asesinato de los 3 trabajadores de diario El Comercio en manos de organizaciones narcoterroristas. Son algunos de los temas que constan en el orden del día. La creación de una comisión especializada ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados es uno de los temas de debate en la continuación de la sesión plenaria número 509. El proyecto de resolución especifica que la misma estará integrada por 5 asambleístas de diferentes bancadas y que una vez integrados deben solicitar al Ministerio de Trabajo que elabore un informe sobre el número de personas jubiladas por cada institución pública, haciendo constar específicamente qué personas cumplen los requisitos establecidos por la ley para que se le reconozca la prestación de jubilación y sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones del pago de incentivos a las personas jubiladas. Asimismo, consta en el orden del día un proyecto de resolución para expresar la solidaridad a los familiares de los 3 trabajadores de Diario El Comercio secuestrados y asesinados por grupos disidentes. El proyecto busca demandar al presidente la creación de una comisión independiente que investigue el proceso de las actividades delictivas por parte de organizaciones narcoterroristas y solicitar la comparecencia de los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores a fin que expliquen cuál ha sido su gestión en la frontera norte. En el proyecto de resolución de iniciativa del asambleísta César Carrión se solicita también que el asambleísta José Serrano, expresidente de la Asamblea Nacional, comparta su experiencia como exministro del Interior sobre las problemáticas que se identificó en la frontera y las acciones que se adoptó durante su gestión para combatir el narcotráfico. En la sesión consta también un proyecto de resolución que rechaza el comportamiento discriminatorio de ciertos legisladores, así como 2 entregas de la condecoración Doctora Matilde Hidalgo de Procel, una al mérito artístico y otra al mérito deportivo a 2 ecuatorianas destacadas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con banderas, pancartas y consignas, varios ciudadanos de distintas provincias del país llegaron hasta el Palacio de Carondelet, donde a propósito del cambio de guardia llevaron un mensaje de paz ante la situación de inseguridad que se vive en la frontera norte con Colombia. Representantes de organizaciones sociales y sindicales hicieron un llamado a la unidad a todos los ecuatorianos. Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí, dijo que es momento de enfrentar a los grupos narcoterroristas. La paz de nuestro país y que podamos vivir en tranquilidad como hace algunos años atrás se lo hacía. El apoyo y sería pues la intervención un poco más adecuada de lo que es viniendo desde el presidente. Este es el momento de la unidad que hay que enfrentar al grupo narcoterrorista y a estos fenómenos con presencia militar, policial, con una presencia también de desarrollo económico en la frontera, que es necesario la activación de todos los ministerios en función de apoyar a la población en la provincia de Esmeraldas y en toda la franja de frontera. Y continuamos, amigos, con nuestros reportes a propósito de lo que ocurre ahora mismo en la sala de sesiones del despacho presidencial de la Asamblea Nacional, donde se reúne el CAL junto con los jefes de bancada. Vamos contigo, Lorena. Gracias, Belkis. Así es, seguimos en esta reunión. Al momento ya terminó la reunión del Consejo de Administración Legislativa y ya me acompaña el asambleísta Luis Fernando Torres. Asambleísta, ¿cuáles fueron las resoluciones a las que llegó el Consejo de Administración en esta reunión? Se calificaron varios proyectos de ley que tienen relación con actividades de algunas comisiones. Se trata de proyectos importantes, pero fundamentalmente se trató sobre la necesidad de que las comisiones envíen informes al Pleno para que éste pueda debatir temas inherentes a leyes, debido a que algunas comisiones, por exceso en la carga de trabajo, no han logrado remitir todavía algunos informes que son esperados en el Pleno de la Asamblea. Alrededor del Código Integral Penal existe una gran expectativa de las reformas que puedan incorporarse. Sin embargo, debido a la carga de trabajo que tiene la Comisión de Justicia, todavía no ha llegado un informe final y lo que espera el CAL
es ayudar a la comisión a fin de no sobrecargarle de trabajo para que pueda cuanto antes tener ese informe listo para el pleno de la Asamblea. Es decir, asambleísta, que las comisiones deberán enviar informes periódicos sobre el trabajo o la cantidad de trabajo que hacen, o qué debe detallar en esto. No son informes periódicos, sino son informes sobre los proyectos de ley. ¿Una sola vez? No, dependiendo de los que tengan y las materias, al Pleno para que el Pleno comience a evacuar proyectos de ley y no se limite simplemente a tratar resoluciones como lo ha venido haciendo. Muchas gracias, asambleísta Luis Fernando Torres. Esos son los temas que ha tratado el Consejo de Administración Legislativa CAL en esta reunión que mantiene aproximadamente desde las 4:30 de la tarde. Ahora, como ustedes pueden ver, ya existe movimiento aquí en este lugar donde ya se alista esta reunión del CAL junto con los jefes de bancadas para tratar, entre otros temas, la agenda legislativa para el próximo año. Es lo que les podemos contar. Si amerita la noticia, volvemos con ustedes nuevamente. Gracias, Lorena, gracias por ese trabajo desde los exteriores de la sala de sesiones del despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Continuamos con más. El gobierno central trabaja para apoyar al sector productivo de las provincias fronterizas del Ecuador con Colombia. Esta mañana, autoridades de gobierno y representantes del sector empresarial, particularmente de la provincia de Esmeraldas, firmaron un convenio para generar un polo de desarrollo y reactivar la economía de la zona norte del país. Representantes del sector empresarial de las provincias fronterizas de la zona norte mantuvieron una reunión con autoridades en el Palacio de Carondelet para analizar la situación comercial de la zona y las medidas a aplicarse para reactivar la economía en el sector. Tras la situación de inseguridad evidenciada en los últimos meses en la frontera entre Ecuador y Colombia, los empresarios aseguran que el sector comercial atraviesa momentos difíciles. Los restaurantes están parados, el sector está parado. Entonces lo que pedimos al gobierno es que se reactive esto. Alrededor de 40% ha bajado la venta porque hay temor, ha bajado el circulante con este tema que está actualmente viviendo la provincia. De las peticiones, la ministra de Industrias, Eva García, manifestó las acciones prioritarias que se implementarán en la zona de frontera. Simplificación de trámites para comenzar, identificación de obstáculos que estén en este momento sufriendo las empresas, eliminar todo aquello que sea un obstáculo para la productividad y para la competitividad. Además, dijo que se identificaron 14 cadenas productivas con las que se trabajarán de inmediato. Forestal, acuacultura y pesca, palma africana, abacá, aguacate, teca, banano. Se firmó también un convenio con 4 provincias de la frontera para generar un polo de desarrollo en la parte norte, cuya finalidad busca incentivos para la producción. Que incluye la presencia de zonas especiales de desarrollo, sedes orientadas a exportación, así como de parques industriales, ecoparques, conglomerados y toda serie de tipo de desarrollo territorial. La ministra aseguró que entregarán una propuesta al presidente Lenín Moreno y que mantendrán más reuniones con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario para fijar propuestas más específicas con medidas aplicables para mejorar su competitividad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Tenemos un nuevo reporte con nuestra compañera Lorena Espinosa, quien está ya en compañía del asambleísta Patricio Donoso. Adelante, Lorena. Gracias, Belkis. Ahora ya me acompaña el asambleísta Patricio Donoso porque hace pocos minutos el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó a trámite 6 proyectos de ley, de los cuales 2 pertenecen a iniciativa del asambleísta Patricio Donoso. Asambleísta, primero cuéntanos cuáles son los proyectos, los 6 que calificaron, y luego nos explica los 2 de su autoría. Perfecto. Se aprobó 2 que tienen que ver con pequeñas reformas al Código Integral Penal. Otro al Código de Procesos, para darle mayor agilidad a los procesos de orden administrativo, y un cuarto con respecto a la seguridad social. Y aparte de estos 4 que acabo de mencionar, se aprobaron 2 de mi autoría, y me siento pues muy contento que así haya sido, que el CAL direccionó a la Comisión de Desarrollo Económico el primero y el segundo a la Comisión de Régimen Económico. El segundo, tal vez el más importante, referido a una reforma muy importante de la ley de minería, a fin de evitar lo que en este momento consta en la ley, que para las empresas extranjeras, por solo el hecho de ser extranjeras, o las empresas
estatales, por el solo hecho de ser estatales, no tienen que pasar por procesos licitatorios, lo cual es absolutamente inconveniente, más allá de que, en mi opinión, es inconstitucional. Reformando esos dos artículos, lograríamos un mejor tratamiento para los procesos y proyectos mineros. En el otro tema, mi proyecto intenta que se limite todo secretismo con respecto al cálculo actuarial en el Seguro Social, inversiones que haga o hizo el Seguro Social, desinversiones que a momentos son incluso más importantes, en fin, todo el manejo económico de la Seguridad Social, porque ese dinero es de todos los ecuatorianos que aportamos a la Seguridad Social. Asambleísta, su expectativa sobre esta reunión que en pocos minutos ya empezará entre el CAL y los jefes de bancada para definir y pulir esta agenda legislativa para el siguiente año. Yo diría que es la continuación de las dos que tuvimos la semana pasada, con los presidentes de las comisiones legislativas permanentes y especializadas, mesas legislativas, les llaman ustedes precisamente en la televisión legislativa, y la continuación se da hoy para trasladarles las opiniones vertidas por los presidentes de las 13 comisiones legislativas a los jefes de bancada para que a su vez hagan llegar esas opiniones a sus legisladores. Y con esto, pues toda la Asamblea esté perfectamente enterada de cuál es la visión para el trabajo legislativo de aquí a diciembre de este año y por supuesto hasta mayo del próximo año. Hoy se define entonces la agenda. Tal vez no se llegue a definir, pero sí marcarlo en gran medida. Ojalá logremos el definirlas ya, pero si no se lo logra, pues seguimos en ese trabajo. Muchísimas gracias al asambleísta Patricio Donoso. Ya nos ha explicado 6 proyectos de ley fueron calificados a trámite y serán remitidos a las diferentes comisiones. Y también hoy se tratará ya en pocos minutos seguir puliendo esta agenda legislativa entre los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y los jefes de bancada. Continuamos contigo, Belkis. Gracias, Lorena, y de inmediato avanzamos con la traducción en el quichua con nuestro compañero César Guanolema. Milga chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kasna kachichi kikimpa guasiman chayamukunchi kichwa shimipi willaikunata apashpa. Mashi Belkis Sánchez willaikunawan kaypi kallarinchi. Informe CAL. Kay Consejo de Administración Legislativa Wangurishka Pillanka Kapukuna Imami kunan kay pachayatik rimanakukunkuna. Shinapash nishkakuna mi paykuna kañami kasna sukta kamachikuna rurana pakilka imata arinirkanchi nishpami kaypi astawan llankashpa katikunkuna. Ministro Interior César Navas apugruna ima mika ipunyakuna ima kakashna astawan kai hatun rimanakui kuna imata mana rikurinchu ningmikai alias wacho runa imawan kanyawpagman katishka. Chaymanta kashna ishki runakuna ayukuna pakashpa apashka kuna imaka mana kaipi yachanchikchu maypi chari kausakun nishpami kaipi kawillachishka. Shinapash ñukunchika kashna hapikatingama mi katishun hapishun shinallati wichkashpa kamachikunawan pakta chingapa nishpami kaipi riksichishka. Informe Relaciones Internacionales Kai Mingarishka Okupi Yankaj Ayllu Apukuna Imapish Astawan Kaipi Rimanakushpa Katikunkuna Mikaikutinka Imashina Yakai Frontera Norte Hatun Kerjakikuna Imatiashka Chay Saiwa Yaktakunapi Imashina Kausaikuna Yawagman Katikushka Chaitami Astawan Rimanakushpa Katikunchi Ningmi Kai Shamuk Punchakuna Imaka Astawan Kai Pushakunawan Yaktapi Yankakunawanmi Rimanakushu Nishpami Rixichishka. Sesión 510. Shinallati kaya punja ima pagmi mamayakta tananaku yukuman ñaka yachishkakuna tauka apukuna ima tatukuy kaypi hatun rimanakuy tacharinka pakaykutinka seguridad fronteriza kamachi rurana kilka ima tami rikunkakuna shinallati kaypi imashina kay kamachi yuyaykuna paktarinamanta harkaykuna tianamantami kashna kaypi karimanakushu nishpami kaypi riksichishkakuna. Continuación, sesión 509. Shinallati kashna kay hatun rimanaku imaman mi kay apunja pagñatu kuyapukuna imata kayachishka kan kaypika imashina ya kashna kay hatun rimanaku ikuna tianamanta mi kaypi astawan rimanakushpa katinkakuna. Reunión Empresarios Frontera shinallati kashna kay Esmeraldas markapi llankak runakuna tandanakuita pushakuna imami kay kutin ima kayakta pushakunawan rimanakushka kan. Paykuna kayakipi mi kawsakunchi shinallati kashna kay hatun mindalaykuna imata kasinchi China mi musuri chaymanta miñukunchi kamañakunchi nimi astawan kashna yanapaykuna chayachun shinallati kaypi ima astawan kashna llaktayukuna kausashpa katichu nishpami riksichishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Presidenta en Riobamba. Más noticias. El juicio político contra el fiscal, la reestructuración de comisiones y la agenda legislativa fueron temas tratados durante un conversatorio que mantuvo la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, con medios de comunicación de Riobamba. Esto como parte del último día de actividades de la titular de la legislatura en esa ciudad. El proceso de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, fue uno de los temas abordados por la presidenta de la Asamblea en conversatorio con los medios de comunicación. Obviamente los resultados serán aquellos que se desprendan de la presentación y del sustento que el señor fiscal pueda hacer ya en el seno de la Asamblea Nacional. Para este martes, la presidenta anunció que en sesión plenaria se conformará la comisión ocasional encargada de tratar la situación de la frontera norte con Colombia, donde el punto a tratar será justamente la conformación de esta comisión especial. Nuevamente, la reestructuración de las comisiones fue aspecto que generó dudas en el conversatorio. Ante ello, la titular de la legislatura argumentó las razones del por qué este tema no se ha tratado con la brevedad esperada. No es una opción este momento viable en función de que generaría un poco de malestar y cambios en comisiones que este momento sí están operativas. El diálogo permanente con los jefes de bancadas políticas y la agenda legislativa definitiva fue otro de los ejes tratados por la presidenta Cabezas. Yo he tenido más bien reuniones con todas las bancadas, inclusive con aquellos ex compañeros que ahora tienen una posición radical dentro de la Asamblea Nacional, y les he invitado a sumar esfuerzos para poder impulsar todas las iniciativas legislativas que están en comisiones en donde ellos mantienen las presidencias. En este espacio, la titular del Legislativo se comprometió a impulsar acciones legislativas en favor de la provincia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con música y una serie de actos fue recibida la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús. Esta actividad se cumplió como parte de su agenda en la ciudad de Riobamba. Entre aplausos fue recibida la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en su segundo hogar, la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús en Riobamba. La rectora de la institución, Sonia Rivera, le dio la bienvenida y destacó los valores que fueron inculcados en la titular de la legislatura durante sus estudios en las Marianitas. Al saber que una mujer riobambeña y exalumna marianita esté ostentando tan alto cargo dentro de la Asamblea Nacional, pues todo ello ha sido resultado de una vida caracterizada por la práctica de valores éticos y morales que son tan necesarios para nuestra sociedad hoy en día. En este minuto cívico, la presidenta de la Asamblea, a través de anécdotas propias de la adolescencia, contó su experiencia en la institución educativa. Cuando ya no había nadie, la madre nos hacía subir a los árboles a que le bajemos los capulís. Entonces, cuando ya le habíamos bajado todos los capulís y nos rayábamos las piernas y todo, porque teníamos exactamente el mismo uniforme que ustedes tienen ahora, entonces ahí sí decían, ahora sí váyanse, y bravísima, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos, pero ya le habíamos dejado su porción de capulí para todo el... Antes de concluir, envió un mensaje a las estudiantes. Sigan adelante, esfuércense, demuestren su capacidad, no tengan pena de demostrar siempre sus puntos de vista. En este acto, la presidenta recibió varios reconocimientos de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, institución que la acogió desde sus primeros años de educación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Las bancadas legislativas analizan el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Hasta el momento no existe convocatoria para que el Pleno del Legislativo analice este informe. El informe de la Comisión de Fiscalización, en donde se recomienda el juicio político al fiscal general Carlos Vaca Mancheno, ya está en conocimiento de los 137 asambleístas. La presidenta del Legislativo lo socializó a través de los correos institucionales. Sin embargo, los parlamentarios aún no deciden la postura que llevarán al Pleno. Franklin Samaniego, de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana, dijo que se reunirán en las próximas horas. Ustedes han conocido cuál es la postura de nuestros asambleístas, ellos votaron a favor del informe, sin embargo de eso lo analizaremos, como ustedes saben somos jueces en este caso y el pronunciamiento lo haremos en el Pleno de la Asamblea Nacional. El informe fue aprobado por la mayoría de la Comisión de Fiscalización la semana pasada. Aguiñaga cree que hay elementos que permiten la discusión sobre un posible juicio político al fiscal general del Estado. Que entendemos que luego de que así ha sido aprobado con 10 votos en la comisión,
habrían los elementos para discusión en torno a cuáles son aquellos posibles incumplimientos que haya cometido el señor fiscal. Pero quien ya tendría una decisión tomada serían los asambleístas del movimiento Pachacutic. Encarnación Ducci así lo confirma. Comentar que desde el inicio pues nuestra postura fue apoyar al juicio político contra el fiscal general de la Nación. ¿Será el mismo entonces? Será el mismo. El Partido Social Cristiano, proponente del juicio político, se reunirá en las próximas horas y definirá su postura. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Justicia arrancó con el análisis del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. La mesa legislativa recibió al vocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito, quien entregó sus observaciones al texto. Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, fue el encargado de detallar el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El primer punto obedece a las conductas que no aplican las medidas no privativas de libertad. Que haya cometido una infracción penal del mismo rango con anterioridad, que no haya sido condenado por un delito penal, que no haya sido objeto de reiterada prisión preventiva, ni haya sido sujeto de auto de llamamiento a juicio. Arbito aprovechó la Comisión General para detallar la disminución de los índices de la caducidad de la prisión preventiva. A partir del año 2013, esto ha bajado al 0.13 de la carga, con 20 caducidades. En el año 2017 solo hubo 8 caducidades, que representan el 0.03 de la masa de carga penal. El proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana reforma varios artículos del Código Orgánico Integral Penal, entre ellos la figura de detención en firme, así lo explicó la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga. Aumentar las penas en los temas que tienen que ver con el bien jurídico protegido como vida, en los que tienen que ver con integridad sexual. Además, se incluyen figuras como la prohibición de la conciliación o caución en delitos de robo y posibles reformas en el procedimiento abreviado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y vamos a cambiar de tema porque 28 funcionarios de la Asamblea Nacional fueron reconocidos al conmemorarse el Día del Servidor Legislativo. La sesión solemne tuvo lugar en el Salón Plenario Nela Martínez Espinosa y contó con la participación de la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas. Cada 23 de abril, desde hace 55 años atrás, la Asociación de Servidores Legislativos conmemora y reconoce la trayectoria laboral de los funcionarios de la Asamblea Nacional. Wilson Espín, actual presidente de la ASOCEL, recuerda la historia. Allá por los años 63, un grupo de compañeros entusiastas, servidores de la función legislativa, se reúnen y deciden formar un gremio, el cual respalde obviamente a los intereses de la función legislativa y sobre todo de los trabajadores. Es así que en el Salón Plenario Nela Martínez Espinosa fueron reconocidos 28 servidores legislativos por cumplir 15, 20, 25, 30 y hasta 35 años al servicio de la Asamblea Nacional. Ellos recuerdan sus anécdotas y la importancia de trabajar en la institución a la que se deben. Hemos visto pasar y pasar el destino de nuestro país. Hemos sido muchas veces partícipes, pasivos o activos. La función legislativa se trabaja por la democracia. La función legislativa es la cuna en donde no solamente se aprueban las leyes que le dan una construcción normativa, jurídica, legítima a un Estado, sino en donde se vive también la democracia. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, participó también en el evento. Tras reconocer y felicitar por su labor, envió un mensaje y recordó la responsabilidad que amerita ser un funcionario público del Poder Legislativo. Ser servidor público implica, entre otras cosas, manejar y administrar cuidadosa y responsablemente los recursos del pueblo ecuatoriano que ha puesto a nuestra disposición. El evento finalizó con la intervención musical de la Orquesta de Vientos y Percusión del Consejo Provincial de Pichincha. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Chinamiñukunchi willay kikinpa wasiman chamukunchi mashikuna ashtawan riksishpa katishon willay kunata. Conversatorio Medios Riobamba.
Mamayakta tandanaku itapushak Elizabeth Cabezas apuguarmi imami Riobamba yakta pikay punjakuna ima kayankarka kaypimi kasna willachikunawan rimanakushpa kanirka ñukunchika kasna kay agenda legislativa shamu killakuna imashina llankaykuna paktanata ñukunchik allichikunchi nirka shinallati kasna kay hatun ñawinchikuna taripaykuna imatapish mikatikunchik nishpami kay hatun rimanaku ima pika paktarirkakuna expectativa juicio vaca Shinallati kasna kay hatun punjakuna imapimi imashina ya kasna kay juicio político kasna fiscal general Carlos Vaca Mancheno runa ima tataripa ñawpakman katinamanta kilkata ñacharinkuna chaytami yapukuna ima karimanakushpa katikunkuna imashina ya kasna kay hatun taripaykuna ima ñawpakman katinamanta shinallati kay pika tawka apukuna ima kanishkami ñukunchika ñami imashina kay hatun taripaykuna pipaktarinata yachanchik shinapa suyakunchik minin mama yakta tandanaku itapusha kayachichon kasnakay kilkakunamanta rimanakunkapak. Ley fortalecimiento seguridad. Shinallati kasna kay kamachi rurarinapa kilka imatami astawan rimanakushpa katikunkuna kay justicia mingarishka ukupi llanka apukuna. Kay kutinka kay Consejo de la Judicatura tandanakuipi rimari Néstor Arbito runa apugimami kay mankachayamushpa yuyaykuna tasakishpa rirka. Kaypika imashina kay kamachikuna paktanamanta yuyaykuna imatami chayachikunchik nishpami rixichirka kuna. Kaya kamamachikuna kaya mikutin yukunchi tigrakushu. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. Hoy en nuestro segmento La esencia de la ley, nuestra compañera Lorena Espinosa nos explica en qué consiste la tipificación del delito de terrorismo en el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal sanciona con pena privativa de libertad a quien cometa de manera individual o a través de asociaciones actos que pongan en peligro la vida de la población. A continuación, en la esencia de la ley, les explicamos qué dice el COIP respecto del terrorismo. De conformidad con lo que establece el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, se entiende como terrorismo a la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector, mediante la ejecución de actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas. Quien cometa estos actos será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Asimismo, el COIP determina que quien coloque, arroje o detone un artefacto en contra de un lugar de uso público o de gobierno con el propósito de causar la muerte o graves lesiones a personas será sancionado de 22 a 26 años de cárcel. El asambleísta Fabricio Villamar explica cómo se enfrenta esta problemática desde la legislación ecuatoriana. Lo primero es entender que el Estado tiene que funcionar coordinadamente. La Ley de Seguridad Nacional te plantea que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Defensa, tienen que buscar la cooperación internacional y la información necesaria para poder reprimir este tipo de delitos. Luego, se necesita establecer en materia legal también la línea presupuestaria necesaria para poder enfrentar estos delitos. Por ello, el Ecuador además es signatario de varios tratados internacionales para prevenir el terrorismo. Uno de ellos responde a la prevención de secuestro de ciudadanos. Paralelamente a la tipificación, el Código Orgánico Integral Penal sanciona a aquellas personas que de manera voluntaria, ya sea indirecta o de manera directa, financian actividades que se desarrollan a través del terrorismo. Esta conducta tiene de 7 a 10 años de cárcel. De aquí que varias instituciones trabajan en medidas de prevención para contrarrestar el terrorismo. Una de ellas es la Unidad de Análisis Financiero, que es la encargada de ejecutar las políticas de prevención, no solamente del lavado de activos, sino también del financiamiento de delitos, entre ellos el terrorismo. Su directora y exfiscal Diana Salazar lo explica. Para eso se mantienen varias medidas de prevención, como es, por ejemplo, a través de los sujetos obligados, que tienen que establecer políticas de debida diligencia, de conozca a su cliente. Por ejemplo, si una persona se encuentra en estado de alerta, no solo en el país, sino a nivel mundial, no podría o ya dependerá de cada persona realizar o no relaciones comerciales. Asimismo, se encuentran los manuales de prevención
y la capacitación básicamente que lidera la Unidad de Análisis Financiero. Según información de la UAFE, a nivel mundial existen listados de riesgo emitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que son las denominadas listas OFAC. Listados de personas que figuran en Interpol y otras identificadas por organismos internacionales que se estarían dedicando a este tipo de delitos. El Ecuador adopta medidas especiales para congelar los activos que se encuentran manejando estas personas en el Ecuador. Esto quiere decir que si un nombre aparece en los listados, los fiscales deben solicitar a los jueces que bloqueen y congelen las cuentas, con el fin de evitar que se continúe financiando actividades terroristas. Pero el terrorismo lleva consigo consecuencias y comportamientos porque genera pánico en la ciudadanía, sobre todo en aquellos sectores que están cerca a este tipo de escenarios. El experto en análisis político Luis Verde Soto explica cuáles son las reacciones de las personas que viven el terrorismo. Para Luis Verde Soto, hablar de terrorismo en sentido sociológico es hablar de una acción organizada por parte de un grupo con diferentes fines, que busca inducir un tipo de comportamiento en la sociedad. Manejar al terror como una forma que induce a procedimientos, induce a comportamientos, induce a reacciones, induce a posiciones, ¿no es verdad? Es el uso básico del terror como instrumento político, como instrumento de desarmar las normas básicas de la convivencia social, utilizar el terror como una forma de inducción de comportamientos. Sus comportamientos implican no solamente el manejo del terror, sino un conjunto de hechos complementarios que inducen al desorden público y a crear pánico en la sociedad. Puede estar acompañado con delitos económicos, puede estar acompañado con delitos de cobijo, de, por ejemplo, actividades como narcotráfico, actividades irregulares. El uso sistemático del terror para coaccionar sociedades o gobiernos se ha evidenciado a lo largo de la historia y en diversas partes del mundo. Según expertos, el terrorista es un sujeto que envía mensajes claves a un sector específico. Soy Lorena Espinosa. Hasta una próxima entrega. Seguimos con la información. Los representantes de las organizaciones de taxi ejecutivo de la capital expusieron su posición ante el proceso de regularización de las más de 10.000 unidades que todavía no cuentan con los certificados para trabajar de forma legal en esta modalidad de transporte. Los dirigentes dicen que la iniciativa de legalizar a más personas fue del alcalde de Quito y que pese a que el proceso esté momentáneamente frenado por los casos de corrupción registrados la semana última en el Cabildo, el mismo debe retomarse. Según Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, dicho proceso tiene un avance del 90%. De su lado, Alex Morales, presidente de la Unión Provincial de Taxis Ejecutivos de Pichincha, manifestó que el servicio que brindan los taxistas depende de la autoridad y asegura que este mejorará si se cumple lo prometido. Es decir, está avanzado en más del 90% este proceso y lo que nosotros pedimos es de que simplemente se cumplan los plazos que es hasta el 31 de agosto de este año y nada más. Queremos es que se formalicen las compañías que en este momento están como precompañías y aquellas personas que decidieron voluntariamente ir a nuestras operadoras puedan hacerlo con toda la tranquilidad. Para que el determinado número de taxistas que vamos a brindar el servicio legalmente en el Distrito Metropolitano de Quito, podamos hacerlo de una manera ordenada. Y el control de la autoridad sobre todo este tipo de servicio de transporte informal, todo el servicio de transporte informal se acabe de una vez. Eso dará una mayor seguridad, respaldo y confianza a nuestros clientes y a nuestros agremiados. Agenda legislativa. De inmediato compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 24 de abril. A las 8 de la mañana, la Comisión Especializada Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas recibe a familiares de ciudadanos desaparecidos. Esto será en el 6º piso del Palacio Legislativo. 9:30, rueda de prensa del asambleísta Javier Cadena conjuntamente con el bloque del Cambio Positivo y el presidente de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Fronterizas sobre el conflicto en la frontera norte del país. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. 10 de la mañana, continuación de la sesión número 509 del Pleno de la Asamblea Nacional con la
para conocer y resolver sobre el proyecto de resolución en torno al asesinato de periodistas en la frontera norte. Entre otros temas que marcan la agenda de esa sesión número 509. 10:30, rueda de prensa del asambleísta Mae Montaño con la presentación del proyecto de reactivación de Esmeraldas. La rueda de prensa se realizará en la sala de prensa planta baja, Palacio Legislativo. 11 de la mañana, sesión número 510 del Pleno de la Asamblea Nacional, entre otros puntos para conocer y resolver sobre la resolución del CAL referente a la conformación de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Estas son varias de las actividades previstas para este martes 24 de abril en la Asamblea Nacional. Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.